¿Qué tal, mis hermanos? Les saludo con la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Para mí es grato en este momento compartir con ustedes una palabra de nuestro Padre Celestial, una palabra que en estos tiempos suele suceder en todo lo que tiene que ver con nuestras determinaciones en la vida. Es una palabra muy especial que muchas veces, tanto yo, imagino que ustedes también, les ha sucedido. Y quisiera compartirles esta palabra que tiene una importancia tremenda, a pesar de cuánto el Padre nos ha enseñado en el tiempo, una y otra vez, incluso la palabra afirma eso, que nos enseña muchas veces y después de la enseñanza volvemos a cometer este error, y estoy hablando de la prudencia. Qué importante es la prudencia. ¿Cuántas veces actuamos prudentemente y cuántas veces somos imprudentes frente a las situaciones en la vida? Así que quisiera tomarme de un ejemplo antiguo cuando en el libro de Daniel, llegando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Judá y destituyó al rey de ese tiempo. Y fueron tiempos de sueños del rey Nabucodonosor, y uno de los que interpretó ese sueño fue Daniel. Y Daniel actuó de una manera ante el capitán, después de que hubo una matanza de todos los sabios, profetas de ese tiempo, porque no pudieron interpretar los sueños del rey. Y Daniel, ante el capitán, declaró algo muy sabia y prudentemente. Esa palabra está, si ustedes la buscan, está en Daniel 2:14. Dice que delante del capitán Airok, después de haber matado a todos los sabios, y él le preguntó por qué se determinó ese edicto, y él le preguntó, cuando le hizo la pregunta, hizo algo prudente y sabiamente. Muchas veces nosotros actuamos en forma imprudente y no somos prudentes. Muchas veces yo determiné cosas imprudentemente, y cuando somos imprudentes, no solamente, como dice el dicho, metemos nuestros pies, nuestras manos y todo, y cometemos errores. Imprudentes al calificar, descalificar, opinar de las cosas que estamos viviendo. Y la palabra nos enseña a ser prudentes. Un reino de prudencia. En Lucas 1:17 vamos a ver qué es lo que hace la prudencia en nuestras vidas, y no solamente en nosotros, sino también en nuestras familias, en todo nuestro contorno, en todas las áreas de nuestra vida. Si vamos en el día de hoy analizando lo que está sucediendo, vamos a ver hoy que hay un mundo lleno de locuras, modas, tendencias, ansiedad. El mundo no se conforma con lo que tiene, sino siempre anhela algo mayor. Y siendo así, entra en una ansiedad, una competencia frente a sus pares. Y la palabra nos enseña sabiduría y enseñanza. Y siendo así, la palabra nos está enseñando a ser prudentes. Ese reino de prudencia que puede traer a nuestras vidas restauración, trae sanidad, orden a la familia, prudencia, una iglesia dispuesta, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando de Juan el Bautista. Él vino para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver la unión de padres, familias en general. En esos tiempos era un mundo de imprudencia, un mundo de locura, un mundo en el cual no había solidez, porque todo para ellos era pisotear o hacer cosas que no eran conforme a la palabra. Y vino Juan el Bautista a preparar el camino para que llegara a la prudencia un reino que venía a través de nuestro Señor Jesucristo para traer prudencia a este mundo. ¿Cuáles son los ejemplos de prudencia? En el tiempo vamos a encontrar a un David que se portaba prudentemente, era honrado, aprobado por los siervos de Saúl, era aprobado ante los ojos, no solamente delante del rey, sino de todos los siervos y aquellos que estaban cercanos al rey Saúl. En 1 Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En Daniel, la palabra nos habla que él conoce el corazón, las intenciones, y nos enseña a vivir en luz. Nuestro Padre, a través de Daniel 2, 21, 22, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Vamos a ir a esta palabra en cuanto a la prudencia, cuando el Señor Jesucristo declaró estas palabras, enseñándonos a ser prudentes. Dice en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesucristo nos enseña y nos da a entender por la palabra dónde nosotros edificamos prudentemente. Edificamos prudentemente, y la roca que habla, esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es palabra. Y si edificamos en esa roca, en la palabra, prudentemente vamos a hacer. Si no, vamos a hacer como el ejemplo que él hablaba cuando construimos y somos imprudentes en la arena. Y siendo así, todo se va a derribar y vamos a fracasar. Si buscamos Proverbios 1, 2, nos habla de prudencia. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio
y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces nosotros imprudentemente obramos, una cosa es decir y la otra es hacer. Tenemos que ser prudentes para enseñar prudencia. Como digo, hay que ser para hacer, hay que ser un cristiano para predicar la palabra con autoridad. Vamos a ver algunas palabras que nos enseña conforme a la palabra. Estar atentos a la palabra, inclinar nuestro corazón, humillarse delante de Él. Nos enseña a ser amplios en conocimiento. Nos enseña a ser sabios frente a las determinaciones, a no ser imprudentes. Nos enseña a ser inteligentes. Proverbios 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Tener confianza de corazón frente a la palabra. Reconocer su enseñanza. Él guiará nuestros pasos a ser prudentes. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia prudencia, nos está diciendo. No seamos sabios en lo que nosotros pensamos que es, sino seamos sabios y seamos prudentes en su palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra nos enseña a ser sabios, dijimos, entendidos en su palabra, ¿verdad? Hay un contraste en ser un sabio y ser un necio, en ser un prudente, un imprudente. El sabio teme y se aparta del mal. El prudente es sabio, se goza de la palabra, se goza en la palabra. Y el contraste es del necio, que el necio es insolente, se confunde y deprime. Cuando nosotros tomamos la actitud de ser imprudentes, podemos deprimir a alguien conforme a lo que hablamos. Como dije, en nuestra imprudencia muchas veces no medimos y tratamos de hablar conforme a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y eso nos lleva a ser imprudentes y muchas veces descalificamos, menguamos al que está al frente y muchas veces nuestra opinión vale más de lo que él puede decir. No escuchamos, somos imprudentes al no escuchar. El escuchar nos lleva a nosotros a determinar y aconsejar prudentemente. Proverbios 13, 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En Proverbios 16, 21 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. La confusión de la imprudencia muchas veces nos abate. Mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Tenemos que ser guiados sanamente por el Espíritu Santo, siendo ejemplo para los demás, siendo prudentes.
Es una palabra tremenda frente a cualquier determinación que podamos, cualquier conversación. Muchas veces nosotros tendemos a ser imprudentes cuando nos hablan, reaccionamos mal, imprudentemente, y no somos prudentes a escuchar. En Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Yo creo que cuando la enseñanza se dirige a los ancianos, esta es una palabra no solamente para ellos, es para todos nosotros, para todos los hijos, para todos. Nos enseña a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y paciencia. En Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Nos enseña a ser prudentes. Creo que es una palabra tremendamente grande y tenemos que tomar determinaciones prudentemente, porque muchas veces nosotros nos anticipamos y en la parte de anticiparnos somos imprudentes. Avasallamos y a veces descalificamos, condenamos antes de escuchar, y muchas veces por la actitud externa de una persona calificamos, y en la calificación delante del Padre somos imprudentes. Una de las cosas que ha llevado a este mundo, aquel que no conoce la palabra, a ser muchas veces en esa carrera que tienen de ansiedad de ser cada uno mayor que otro, los lleva a descalificar, a ser imprudentes, a avasallar, porque la opinión de cada uno frente al que tiene adelante es conforme a lo que él piensa, porque no conoce la palabra. Nosotros conocemos la palabra y tenemos que escuchar para luego actuar y hablar prudentemente. Solamente quiero animarles, iglesia amada, en esto seamos prudentes. Creo que el Padre nos ha enseñado una y otra vez, y Él tiene la suficiente paciencia para decirnos: sé prudente, actúa con prudencia. Así que, iglesia amada, un abrazo grande, les bendigo. Siga en su hogar orando, siga en esa comunión preciosa con su familia, con sus hijos, escuche la enseñanza, colabore, esté atento. Si hay necesidad, llámenos para cubrir. Así que con esto un abrazo, y quisiera orar en este momento por esta palabra para que quede en nuestro corazón y se haga vida. Muchas veces escuchamos y no actuamos. Son tiempos de escuchar y actuar. Padre Santo, Padre Justo, quiero darte las gracias en esta hora por tu palabra. Eres tú el que nos dirige siempre a través del Espíritu Santo, y es lo que tú pones en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para poder compartir lo que hemos vivido. Padre, gracias. Quiero pedirte que esta palabra no solamente sea oída o escuchada, sino también sea practicada. Que se haga vida en mis hermanos y se ponga por obra cada día frente a toda dificultad, frente a toda forma de conversar y enfrentar. Seamos prudentes, Padre justo. Eres un Padre generoso y amoroso que siempre tienes una oportunidad, y cada vez que somos imprudentes nos enseñarás y recordarás a través del Espíritu Santo a ser prudentes. Gracias, Padre justo y fiel, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.
la paz y el gozo de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén.